A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Mis hermanos, buenos días. Es un placer poder compartir con ustedes esta mañana, ya casi al cierre de esta serie de Primera Tesalonicenses, en la cual pues hemos estado recorriendo esta singular epístola que el apóstol Pablo escribió a esta iglesia. Estamos en el penúltimo mensaje y acercándonos ya al final en este capítulo 5, pues me puse a recordar al leer este pasaje que Luis nos ha leído, que acerca de los viajes que yo empecé a hacer allá en la década de los 90, cuando no habían celulares, ni habían mensajes de texto, ni nada de esas maneras instantáneas y de bajo costo que tenemos para comunicarnos a distancia con algunas personas. Recuerdo que antes de salir de un viaje, cuando llegaba la hora de despedirse de la familia o de la oficina en la cual me encontraba, pues empezaba a hacer una lista de encargos. Había que hacer una lista de encargos de todo lo que, porque uno iba a dejar de ver a esas personas, no había forma de comunicarse de una manera fácil con las personas con las que uno ya no iba a estar durante algún tiempo. Y entonces en la casa pues dejaba algunos encargos. Recuérdense de apagar las luces, todas las luces, echarle llave a la puerta, y bueno, ahí iba la lista de cosas que había que hacer, pagos que había que hacer de cada mes si correspondía a ese tiempo en el que yo iba a estar fuera de viaje. En la oficina por lo mismo también. Les encargo esto y lo demás y cada cosa. Bueno, eso cambió. Ahora estamos más relajados porque no importa el lugar del mundo en el que usted esté, pues con un mensajito de texto ahí en el dispositivo móvil ya puede ponerse en contacto usted con quien necesite y pues puede hacer todo lo que se le olvidó, mandar a decir todo lo que no le dio tiempo de decir antes de salir. Pero en el caso de Pablo acá, cuando está concluyendo esta epístola a los tesalonicenses, pues se le está acabando el pergamino, o el papiro, o cualquiera que haya sido la superficie en la cual él estaba escribiendo esta carta. Sabemos que algunas cartas él mismo las escribía, otras pues tenía algún escriba por ahí como Lucas que escribió algunas de estas cartas. En este caso, al principio de Primera Tesalonicenses leemos que no solo fue Pablo, sino que estaba también Silvano, Silas y Timoteo juntamente con él. Así que alguno de ellos probablemente, ¿cuánto queda de la página ahí? A ver cuánto nos queda. Ya queda poquito. Bueno, ahorita voy a aprovechar para decirles todo lo que no les he dicho anteriormente. En la carta Pablo ha compartido temas a los que ha dedicado párrafos enteros de su carta, como la santidad, el amor fraternal. Más recientemente, aquí en el capítulo 5, al final del 4, acerca de la venida del Señor. Pero se acerca el final de la hoja de papel y él tiene todavía mucho que decir. Y sabe que tiene algunos encargos, algunas cosas que todavía necesita comunicarles a estos hermanos. Estos encargos finales que Pablo va a dar tienen que ver con la vida en comunidad que estos creyentes de Tesalónica compartían y donde aparentemente había fricciones, había malentendidos, algunos problemas, y bueno, eso es natural en cualquier grupo social, ¿no es cierto? Usted ponga junto un grupo de personas, sea en un lugar de trabajo, la familia, en la escuela, en donde sea, y van a haber problemas, van a haber fricciones, van a haber situaciones en las cuales algunas relaciones se van a poner un poquito tensas. Y entonces Pablo viene y dice, vamos a proveer algunos lineamientos de convivencia.
que probablemente no están suficientemente claros. Y entonces eso es lo que Pablo busca proveer en esta última parte de la carta. Muchas de las cartas de Pablo contienen secciones completas, capítulos incluso completos orientados a corregir relaciones interpersonales, disfuncionales dentro de la iglesia. Por ejemplo, la iglesia de Corinto, donde había casos de inmoralidad sexual, o en Filipos, donde hace mención directa de un problema que hay entre dos hermanas, Evodia y Síntique. Y esta es una de esas secciones en donde, sin mencionar con nombre y apellido, Pablo hace una lista de cosas que les ruega poner en práctica para fortalecer las relaciones interpersonales en la comunidad de Tesalónica. Y es que, mis hermanos, estas iglesias del primer siglo compartían un nivel de vida en comunidad que tal vez para nosotros no es tan real, ni lo mismo. De acuerdo a la descripción que tenemos en el libro de los Hechos, estos cristianos del primer siglo se reunían en las casas, comían juntos, compartían todas las cosas en común. Era un nivel de comunidad mucho más intenso del que ahora vivimos en la iglesia del siglo XXI. Piense por un momento. La iglesia, el día de hoy, es mayormente una experiencia domingocéntrica, dominical. Usted se propone apartar este tiempo para venir, conectar su dispositivo, conectarse desde casa, probablemente al Facebook, al Zoom. Algunos lo hacen por razones, por supuesto, válidas, de precaución, de distancia. Tenemos misioneros conectados también desde muy lejos. Pero los que han decidido ya romper esa rutina de la separación a la que nos obligó la pandemia, pues así lo hacíamos antes de esta experiencia de pandemia. Hay gente que le gusta estar en una mega iglesia en donde puede pasar totalmente anónimo. Nadie me conoce, nadie sabe quién soy, yo llego, consumo lo que me van a ofrecer, y así como entré de desapercibido, salgo también de incógnito y no pasa nada. ¿Es eso una vida en comunidad? En pandemia esto se agravó porque hubo un alejamiento. Tuvimos prácticamente cero convivencia como iglesia, como la experimentábamos antes. E hicimos honor al distanciamiento social, ¿no? Un mínimo contacto social. Y ahora nos está costando retomarlo, especialmente ahorita cuando tenemos estos picos de COVID que van y vienen y uno dice, ay no, este es un ambiente altamente contagioso, mejor no me voy a arriesgar. Y eso nos ha alejado, nos ha apartado. Nos quedamos, a pesar de estar acá, otra vez con ese sentir de alejamiento. El saludo es algo que no estamos muy seguros, ¿no? Alguien nos da la mano así y uno dice, ay, ¿será que le doy la mano? Le cierro el puño. Yo he optado por venir y cambiar mi look y poder usar un sombrerito, porque entonces cuando tengo la gorra puesta y alguien me quiere saludar, solo me inclino y le saludo así de una manera muy elegante, pero manteniendo la distancia. Tomará tiempo recuperar al menos el nivel de relación y convivencia que teníamos antes de la pandemia. Y entonces Pablo viene y escribe estos 10, 11 versículos que nos ocupan, que contienen 13 exhortaciones. Es una miscelánea de lineamientos, ordenanzas, algunos con tono de mandamientos, aunque se expresan como un ruego. El versículo 12 dice, les rogamos, hermanos. El versículo 14 lo pone ya en tono de exhortación, les exhortamos. Y son 3 clases de exhortaciones las que encontramos acá, 3 grupos de exhortaciones. Primero, las que tienen que ver con actitudes hacia el liderazgo. El segundo grupo tiene que ver con acciones que tenemos que practicar unos con otros
Y el tercer grupo de exhortaciones tiene que ver con disciplinas espirituales personales. Veamos cada una de ellas. En los versículos 12 y 13 que se ha leído, Pablo viene y nos invita a reflexionar sobre la manera en la que vemos y nos relacionamos con las personas a quienes Dios ha puesto en autoridad sobre nosotros. Y esto indica mucho acerca de nuestra salud espiritual. Es una de las áreas que constituye mayor fuente de descontento, frustración, infelicidad, insatisfacción entre los cristianos, que eventualmente puede convertirse en amargura. Yo confieso que a lo largo de toda mi adolescencia y juventud tuve problemas con la autoridad. Me rebelé, era de los rebeldes. Me gané ser expulsado del colegio en el cual estudiaba. Fuera en casa, en el colegio y en la misma iglesia donde asistía, esta iglesia, tuve problemas con las autoridades. No siempre estaba gozosamente sujetándome a las reglas. He sido un rebelde toda mi vida. Pero en el contexto de iglesia, que es en el que Pablo está hablando acá, Dios ha establecido y ha ordenado una estructura caracterizada por un liderazgo de servicio. A diferencia de otros lugares que encontramos en otras organizaciones sociales como gobierno, la empresa, aún la misma familia, donde hay una jerarquía bien establecida, se sabe quién tiene la autoridad, quién manda. La iglesia es una comunidad donde los responsables de liderar lo hacen por ser un llamado caracterizado por el servicio. Y así lo dijo Jesús en Mateo 20, en Lucas 22, cuando dijo: el que quiera ser un líder entre ustedes, grande entre ustedes, será vuestro servidor. Y es lo que Pablo nos llama a reconocer en las personas que sirven en la iglesia local. Hay tres grupos de personas ahí en el versículo 12 que somos llamados a reconocer y honrar. Y qué bueno que este mensaje lo estoy predicando yo y no, porque para un anciano de los actuales pues sería un poquito complicado, ¿verdad? Decir estas cosas que yo les voy a decir en este momento. El primer grupo de personas que somos llamados a reconocer y a honrar o tener en alta estima, como dice una versión, los que sirven, los que trabajan entre ustedes. Y creo que acá se está refiriendo a gente como por ejemplo la gente del staff de esta iglesia, parte del equipo pastoral del cual recibimos siempre comunicaciones. El segundo grupo son los que tienen la responsabilidad de dirección y liderazgo, y luego los que nos instruyen y nos amonestan. Son los tres grupos acá. En cuanto al primer grupo, le pregunto: ¿ha pensado usted alguna vez quién redacta y envía los mensajes y boletines informativos que recibimos por WhatsApp, por email? ¿Quién hace las planificaciones de los mensajes? ¿Quién en esta iglesia coordina el ministerio infantil, el ministerio de alabanza, el ministerio de jóvenes, la transmisión de los servicios por las redes, todo el trabajo de multimedia acá, la administración, las misiones? Hay gente que está trabajando, que está sirviendo acá, y a ellos es a los que Pablo nos está diciendo: hay que reconocerlos. ¿Qué significa simplemente reconocerlos? Ah, sí, gracias hermano por su trabajo. Aún los guardias que están afuera vigilando los automóviles son gente que está haciendo posible que ustedes y yo estemos aquí tranquilos, que estemos recibiendo esta señal para ser edificados. Con ellos hemos de ser agradecidos, hemos de demostrarles nuestro aprecio, nuestro reconocimiento, nuestra gratitud. El segundo grupo de este equipo pastoral a los cuales Pablo nos dice que debemos reconocer son, sí, los ancianos, pastores, esos otros miembros del equipo pastoral. Y
Este no es el único pasaje que nos exhorta a hacer esto. Hay otros, pero el más distorsionado ha sido Hebreos 13:17. La versión tradicional Reina Valera dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ese es un versículo favorito que le encanta predicar a muchos pastores, ¿no? Porque de esa manera se aseguran que tienen un rebaño tranquilito, que va a hacer todo lo que ellos digan. Y esto ha dado lugar, y por cierto, ahí eso de obedecer a los pastores, la palabra pastores es una desafortunada traducción en esta versión tradicional, porque no dice ahí pastores. Si usted ve otras versiones, dice obedezcan a sus líderes. Cualquier persona en un lugar de liderazgo por encima de nosotros merece esto, esta honra, este reconocimiento, esta obediencia. Y esto aplica a nuestros jefes en el lugar de trabajo, a los profesores en la escuela, a nuestros padres en casa o abuelos. Pero muchos pastores se han aprovechado de un versículo como ese para hacer justamente lo que Pedro advierte en 1 Pedro 5, cuando dice que no hay que enseñorearse de la grey de Dios. Los escándalos en la vida de líderes y pastores que por su condición de intocables, de nivel apostólico, se aprovechan para esquilmar a las ovejas y han cometido incluso abusos sexuales, algo que llena de vergüenza la iglesia de Cristo. A Dios gracias. En nuestra iglesia Centro Bíblico El Camino no tenemos un líder supremo de rango apostólico al cual se le sigue y se le obedece incondicionalmente, porque creemos que ese no es el diseño de Dios para la iglesia. Nuestro modelo de liderazgo asegura la rendición de cuentas, en donde hay un servicio de parte de nuestros líderes de forma voluntaria, sin conflictos de interés. La toma de decisiones es colectiva, es conjunta. A veces eso hace un poquito lento los procesos, pero seguros, en absoluta dependencia del Espíritu Santo. Dele gracias a Dios, usted es parte de una comunidad saludable. Por tanto, mis hermanos, reconozcamos, honremos a los que nos sirven en esta iglesia, porque lo hacen de una manera completamente voluntaria y de buen ánimo. El tercer grupo de hermanos a los que debemos reconocer y honrar en el versículo 12 son los responsables de instruirnos, dice ahí, o amonestarnos. La mayoría de versiones ponen como los que nos instruyen, y uno diría, bueno, esto aplica a todos los maestros. Pero el sentido real del verbo que se usa acá, nouteteo, es amonestar. Es el mismo versículo, es el mismo verbo que se usa más adelante en el versículo 14 cuando dice: les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los ociosos, a los indisciplinados. Es lo mismo. En una parte dice instruir, en otra dice amonestar. Bueno, van de la mano las dos funciones. La palabra tiene varias funciones que no son solo de instrucción y enseñanza, pero estas van de la mano. Y es difícil recibir una amonestación o decir, ¿y quiénes son los que nos amonestan? A mí nunca me han amonestado acá. Y la realidad es que en un país con tanta afición al fútbol, la palabra amonestar tiene una connotación un poquito negativa, porque es sinónimo de ¿qué? Tarjeta amarilla. Yo pregunto, ¿cuántos les han sacado tarjeta amarilla aquí en la iglesia? A mí me la sacaron en su momento cuando estaba muy rebelde. ¿Qué significa esto de amonestar? De los que nos amonestan o nos instruyen. Fíjese que 2 Timoteo 3:16 es interesante cuando describe que toda escritura es inspirada por Dios y útil para, aquí hay una lista, para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia.
Pero vemos algunos líderes y predicadores que nos hemos conformado que al abrir la palabra de Dios para ustedes, nos hemos conformado simplemente con enseñar e instruir. Y nos olvidamos que la palabra de Dios está dada para amonestar, para reprender, para corregir. Pero nos estamos enfrentando a una cultura en donde la gente se ofende muy fácilmente. Es muy difícil que un predicador se atreva, que un líder, que un pastor, que un anciano se atreva a acercarte a ti, a hacerte ver una cosa que no está bien en tu vida. Pero eso es lo que Pablo está diciendo acá, es una de las funciones ineludibles en el liderazgo. En mi tiempo de anciano y aún después de haber cumplido el término de servicio que tuve en esta iglesia, he estado consciente de esa función. Y me ha representado situaciones difíciles con algunas personas. Quizá usted ha visto algunas personas venir aquí a la iglesia, pero que andan, como dice Pablo aquí mismo, desordenadamente, lo dice en 2 Tesalonicenses. Ahí expande un poquito más esta función de qué hacer con estos ociosos, con estos holgazanes, con estos que andan desordenadamente, que tienen un mal testimonio, pero nadie les dice nada. Cuando yo personalmente me he atrevido, lo que ha significado es que algunas de esas personas deciden ya no seguir viniendo a esta iglesia. Deciden apartarse de un estudio bíblico en el que probablemente sucede que yo esté sirviendo como líder. Pero eso es una función ineludible. Y vamos a ver después que no es exclusiva del liderazgo. Cuando Pablo dice más adelante en el versículo 14, les exhortamos, hermanos, que amonesten a los indisciplinados, es una función de todos. No debiese ser solamente responsabilidad de los pastores, los ancianos, los líderes, sino unos a otros debemos amonestarnos, llamar la atención a alguien acerca de algo que no está bien en su vida y que Dios te está mostrando. Sí, hay que hacerlo en amor. Y de pronto eso es algo que me ha hecho falta un poquito a mí. Porque es fácil venir y regañar a una persona, ¿verdad? Como lo hacemos los padres con los hijos. Y no, esa no es la manera de hacerlo. El segundo grupo de exhortaciones que Pablo nos comparte acá tiene que ver con acciones unos con otros. Las primeras exhortaciones de Pablo, que tienen un tono de ruego, son orientadas al liderazgo. Dijimos, hay que honrarlos, hay que reconocerlos, sean los que trabajan, los que dirigen o los que nos amonestan, nos instruyen. Pero en este segundo grupo está hablándonos ya a todos. Tiene que ver con nuestras relaciones a nivel horizontal, unas relaciones más amplias, nuestras relaciones fraternales en la iglesia. Es un sentido amplio, pero aplica a todas nuestras relaciones interpersonales, con familia, con amigos, con cualquier núcleo social en el que usted se mueva. Se introduce esto con la frase, vivan en paz los unos con los otros. Esa es como la regla general que debe gobernar todas nuestras relaciones interpersonales. Es un mandato muy similar al que leemos en Romanos 12:18, cuando dice Pablo también, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Me gusta además complementar esta lectura con los dos pasajes. Porque saben que este asunto de estar en paz con la gente no es una tarea fácil. Hay veces en que el conflicto es ineludible. Vas a tener confrontaciones, vas a tener desacuerdos, va a haber cortocircuito, especialmente a veces en la familia. Aquellos con los que estamos más cerca son con los que estamos más expuestos a enfrentarnos. Pero la paz es posible. El mandato de mantener paz en estas relaciones lo dicen estos pasajes. Y
La paz es más que ausencia de conflicto, es más que una paciente tolerancia. Aun cuando el conflicto es inevitable, la paz que se describe acá probablemente es aquella que también es la que tú experimentas a pesar del conflicto. La mayoría de conflictos interpersonales nos quitan la paz, nos crean ansiedad. Estamos pensando y dándole vueltas al asunto y a veces nos quita el sueño. Pero ¿qué dice Filipenses 4, 6 y 7? Que debemos echar toda nuestra ansiedad, que debemos no estar afanosos, sino presentar delante de Dios nuestras peticiones. Y como resultado de eso, dice el versículo 7 de Filipenses 4, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Eso es lo que viene como resultado de poner todo nuestro afán y ansiedad en el Señor, aún ese que es producido por conflictos que podamos estar teniendo con otras personas. Los que más duelen son los que tenemos con miembros de nuestras mismas familias. La segunda regla general que se observa en estas relaciones interpersonales a nivel horizontal es la demostración universal de bondad. Dice Pablo que no debemos devolver mal por mal, sino procurar lo bueno, unos con otros, es decir, dentro de la iglesia, sino para con todos, dice ese versículo 15. Procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Y por eso es que estas exhortaciones, estos mandatos deben ser primero para practicarse dentro de la iglesia, pero aplican a todas las relaciones interpersonales que usted pueda tener. Y esto tiene que ver con esta bondad, con este no pagar mal por mal. Ahora, usted dirá, obviamente Pablo escribió esto porque a él nunca le tocó manejar en la ciudad de Guatemala, en horas de tráfico, con los pilotos de transporte extraurbano y transporte pesado. Para quienes va con dedicatoria a ese hoyo que se abrió aquí en la Vía Lobos, aciertos. Y entonces, qué difícil es no devolver mal por mal. Ese que se me atravesó, ese que se me adelantó, ese que me está cruzando ahí, qué tentación más grande, ¿no? Meter el acelerador, adelantarnos y nosotros también volvernos a meter. La demostración de bondad, estoy poniendo un ejemplo aislado, ¿no? De los que algunos que conducimos en estas calles nos toca lidiar todo el tiempo. No sé por qué los cristianos ponen stickers de pescaditos o de crucitas o de versículos en sus carros, ¿no? Y a veces eso sí es un muy mal testimonio. Quizá lo hacen como para ponerse un freno, ¿no? Es decir, ay, ando cargando ahí el pescadito, entonces me tengo que portar bien al manejar. Hay acciones específicas que dice Pablo debemos tener con grupos especiales dentro de la iglesia. Son 3 grupos en el versículo 14, donde dice, les exhortamos, hermanos, que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles, sean pacientes para con todos. ¿Quiénes son estos indisciplinados? Bueno, son estos, como decía, ociosos, holgazanes, gente que no quería trabajar, aprovechándose que los cristianos se juntaban para comer, a estos llegaban frescos ahí a comer de gratis, ¿verdad? Pero es más que eso. Segunda Tesalonicenses 3, y es una carta que Pablo escribió casi inmediatamente después de esta, él aclara un poquito, porque de pronto alguien dijo, pero Pablo, ¿por qué estás diciendo eso? Miren, entre ustedes hay algunos de estos, pero ahí amplía el término a los que andan desordenadamente, es decir, toda persona que tiene un mal testimonio, a ellos hay que amonestarlos. Ya hablamos de eso un poquito antes, así que paso al siguiente. Los desalentados. ¿Quiénes son estos desalentados? O desanimados, o los de poco ánimo, dice nuestra versión tradicional. A ellos hay que animar, estimular, recordarles que hay motivos para estar gozosos, agradecidos, motivos para levantarse cada día con renovado propósito.
es la extensión del versículo previo al pasaje que estamos viendo el día de hoy, el versículo 11. Dice, confórtense los unos a los otros, edifíquense el uno al otro. Pero eso lo está diciendo en el contexto de la venida del Señor. Hay personas que son especialistas con eso de mandar mensajitos de WhatsApp, especialmente a los grupos, ¿no? Con estos artes o estos versículos o estas frases así que son de un tremendo optimismo para empezar el día o para empezar la semana. Dios los bendiga, está bien. Yo sencillamente los bloqueo. Lo están haciendo con la mejor intención. ¿Es a eso a lo que se está refiriendo este pasaje? Cuando dice que hay que alentar, hay que animar a los que están desanimados. Está hablando acá de estos hermanos a quienes las pruebas, enfermedades, la adversidad los tiene en la lona. Probablemente hay algunos así acá entre nosotros, o algunos están también viéndolo en este video. A ustedes es a quienes la palabra de Dios nos manda que debemos alentar. Pero no se trata solamente de crear falsas esperanzas, de comunicar un optimismo, un positivismo para el día o para la vida. Se trata acá porque cuando por ejemplo, ahí antecito en 4:18 de Primera Tesalonicenses, después de que Pablo ha hablado de la venida del Señor, dice, por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. A veces los que estamos pasando por algún problema, por alguna angustia, por alguna situación, solo estamos viendo nuestro problema. Esa es nuestra preocupación del momento, nuestra angustia. Y se necesita que venga gente y diga, espérate, mira la foto completa. Mira las cosas como Dios las ve. Hay un final feliz, pero no significa necesariamente que tu ser querido se va a sanar. No significa necesariamente que tu problema se va a resolver de la manera que tú esperas. Lo que significa es que Dios es fiel a pesar del sufrimiento, a pesar de la muerte, a pesar de la adversidad. Él permanece fiel. Y Él al final de la historia, cuando Cristo vuelva, cuando estemos con Él, allí va a ser el final feliz de toda la historia. Hermanos, con el don de exhortación, son los que necesitamos acá, especialistas en animarnos y alentarnos, no solo de decirnos que todo va a salir bien, sino en recordarnos las promesas del Señor que son reales y son para nosotros. El tercer grupo, cuando dice los débiles, probablemente se refiere a los enfermos, los pobres, los ancianos. A ellos, dice Pablo, hay que sostenerlos, servir sus necesidades y fortalecerlos. Como dije, estas no son responsabilidades solamente del staff, del equipo pastoral o de los ancianos y ujieres de nuestra iglesia. Acá deja claro que esta es una función de todos. La exhortación va dirigida a todos. El tercer grupo de exhortaciones son la clave para que podamos cumplir las anteriores. Pablo sabe que no hay forma en que una persona tenga una buena actitud hacia el liderazgo o que cumpla estas responsabilidades, estas funciones horizontales con otras personas si antes no ha desarrollado ciertas disciplinas espirituales. Y es lo que encontramos en los versículos del 16 al 22, que probablemente se los voy a encargar al predicador del siguiente domingo, porque él tiene pocos versículos para predicar y aquí habían muchos. No hay forma que podamos hablar de todos estos. Lea ahí en su Biblia otra vez estos versículos del 16 al 22. Es una lista interesante porque nos habla, y la mayoría se entienden por sí solos, no requieren gran exposición. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías,
Examínenlo todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal. ¿Se necesita otra gran predicación para entender lo que Pablo está diciendo aquí? Creo que no. Y alguno de ustedes dirá, creo que sí. Porque, ¿qué es eso de apagar el espíritu? ¿Qué es eso de despreciar las profecías? Haría muy mal si dejara esas en el aire acá, por razones de que mi tiempo ya se ha concluido. Entonces, me pregunto si realmente quisieran que viéramos alguna de estas, porque no podemos verlas todas. Pero debo ser fiel con estas dos en particular del versículos 19 y 20. No apagar el espíritu. La persona que es capaz de cumplir estas exhortaciones es una persona que no solo está siempre llena de un gozo genuino, que tiene una vida de oración caracterizada por lo que Dallas Willard describe como una relación conversacional constante con Dios, orar sin cesar. Es agradecida por todas y cada una de las cosas que llegan a su vida, sea buena o sea mala, pero es llena del Espíritu. La llama del Espíritu está siempre ardiendo y siendo fuente de bendición para otros por medio del ejercicio de sus dones. La identificación del Espíritu con fuego, algo que puede ser apagado, probablemente viene de lo que Pablo escribió al final en 2 Timoteo 1:6, cuando le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Entonces acá hay una conexión con los dones. ¿Y quién imparte los dones? El Espíritu. En otras palabras, cuando usted tiene un don que el Espíritu le ha dado y no lo está ejercitando, no lo está ejerciendo, es una manera de apagar al Espíritu. El pecado, por supuesto, va a ser más bien el efecto de lo que dice Efesios 4:20 cuando dice contristar al Espíritu, que sería algo similar, probablemente lo mismo. Cuando Jesús dijo en Lucas 3:16, Juan se refirió a Cristo diciendo que Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y por supuesto hay iglesias que han interpretado esto como un fuego pentecostal, que claro, es la descripción que vemos en ese día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre aquellos discípulos y se les veían como llamas de fuego sobre su cabeza. Entonces, es posible apagar al Espíritu cuando somos negligentes en ejercer nuestros dones, cuando no dejamos que su control sea el que prevalezca en nuestra vida. Pero bueno, ¿qué significa eso de no despreciar las profecías? La persona que está atendiendo a estas exhortaciones tiene un amor y un aprecio hacia la palabra profética. ¿Cuál es la palabra profética? Es la que describe ahí en 2 Pedro 1:19 cuando dice: hemos recibido la palabra profética más segura, que es una lámpara que nos alumbra. Si los que quieran aprender más acerca de lo que es este don de profecía, ahí está 1 Corintios capítulo 14. Pero yo simplemente debo decirles que si entendemos profecía como el momento en el cual una persona viene y habla, como dice el pastor Sugel Michelén en su libro, delante de Dios y de parte de Dios. No estamos hablando de ese don de profecía como se practica probablemente en algunas otras iglesias. Estamos hablando de esta palabra profética. Estamos hablando de que usted puede entender, recibir, aceptar que esta palabra no es solo para instruirnos y enseñarnos, sino también para reprendernos y corregirnos. Cuando usted recibe una amonestación que viene de la palabra de Dios, entonces no está despreciando las profecías. Pero cuando escuchamos un mensaje y el predicador está diciendo algo que nos duele, que nos ofende, y decidimos ignorarlo, o decidimos quejarnos con los ancianos: mire, ese hermano lo que dijo ahí, eso me ofendió, hermano, eso no está bien.
Qué duro que los predicadores nos hemos dejado intimidar por aquellos que se ofenden, porque eso ha convertido nuestros sermones en inofensivos. Y no veo eso en Jesús, no veo eso en Pablo, no veo eso en los profetas de la antigüedad. Cuando Jesús enseñó, la gente dijo: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y dice que muchos de sus discípulos se volvieron y ya no lo siguieron. Y Jesús, en lugar de rogar a los que habían quedado: ay, ustedes no se vayan, por favor, está bien, ya, voy a predicar menos duro, no se preocupen. ¿Qué les dijo? ¿Se quieren ir ustedes también? Que les vaya bien. La palabra de Dios, dice Hebreos, que es cortante, mucho más cortante que espada de dos filos, traspasa los tuétanos, los huesos, penetra y discierne los pensamientos del corazón. No desprecie la profecía, no desprecie la palabra profética. Es la exhortación de Pablo. Finalmente, debo decir que esto que hemos visto acá es una descripción de un auténtico carácter cristiano. Es similar al fruto del Espíritu. Es el carácter de Cristo. Aquí, el retrato que estamos viendo acá en este pasaje es el retrato de Cristo, aunque no lo menciona por nombre. Es una fotografía hablada de Jesús, tal como vivió y caminó cuando estuvo en la tierra. El testimonio de los evangelios es elocuente sobre la manera en la cual Jesús reflejó cada una de estas cosas que Pablo está pidiendo hacer a los tesalonicenses. La serie de Primera Tesalonicenses, mis hermanos, nos ha llamado a fijar nuestros ojos en Jesús, aun cuando Cristo no es mencionado en este pasaje de hoy. Allí está su retrato completito. Eso es en lo que debemos fijar. Usted dirá: ¿y en qué sentido Jesús honró a las autoridades, al liderazgo de su tiempo? Sí, por supuesto, esos sacerdotes, esos maestros de la ley o fariseos no merecían ninguna honra ni respeto de parte de Jesús, aunque él reconoció al sumo sacerdote al momento de su juicio. Pero lo hizo con Juan el Bautista, que fue su predecesor. Creo que Jesús y Juan el Bautista no estaban de acuerdo en muchas cosas, pero Jesús, al final de cuentas, habló de Juan de una manera admirable. Lo reconoció como el más grande de los nacidos de hijo de mujer y como un profeta extraordinario. Así que el mismo Jesús le dio un reconocimiento a aquellos que sirvieron antes que él. Hazte ahora el examen. ¿Pasaste la prueba de estas 13 exhortaciones? ¿Cuántas de esas estás viviendo, estás experimentando? ¿Cuántas de las cosas en esta lista de exhortaciones estás haciendo? ¿La mitad? ¿Más de la mitad? ¿Menos de la mitad? Miren, hacerlas es fácil, porque todos en algún momento podemos pretender que tenemos un gran aprecio y respeto por nuestros pastores, aunque por detrás los estemos criticando. Podemos ponerle cara de buena gente a saludar a personas que no nos agradan, con quien tenemos algún problemita por ahí sin resolver. Hasta podemos tener actos de bondad y servicio por personas solamente para sentirnos bien con el sacrificio y la penitencia que estamos haciendo, ¿no? Podemos aparentar gozo, que tenemos una increíble vida de oración, tener la frase gracias a Dios en la punta de los labios, etc. Pero mis hermanos, fingir es cansado. Pretender tener una espiritualidad que no poseemos eventualmente nos agota. Tarde o temprano la fachada se cae y se hace manifiesto lo que realmente somos. Puedes engañar a todos cierto tiempo. También puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todos todo el tiempo. Y al escuchar la siguiente canción, pensemos en qué medida esa relación que debemos tener unos con otros, esa demostración del fruto del Espíritu que el Señor nos ha llamado a tener, es real, especialmente para aquellos a quienes Dios ha llamado a servirnos, a amonestarnos, a administrarnos
por medio de la palabra profética. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.